Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo. Y lo peor es que, cuando crucé esa línea, ya no pude volver a ser la mujer que él creía que yo era. Es como si algo dentro de mí se hubiera roto o despertado. Mi nombre no importa, porque esto podría ser la historia de cualquiera. Llevo 11 años casada con Daniel. Siempre pensé que éramos ese tipo de pareja, estables, predecibles, con rutinas que otros envidiarían. Los domingos de café amargo y tostadas, las noches de series que nunca terminábamos porque él se quedaba dormido antes del capítulo 5. Una vida tranquila, demasiado tranquila, quizá. Yo trabajaba desde casa, él siempre ocupado, siempre cansado, siempre llegando justo cuando ya me había rendido a la soledad del salón. No era infeliz, pero tampoco era plenamente feliz. Era neutral, como si estuviera viviendo en punto muerto. Todo empezó de la forma más absurda, con un mensaje que no era para mí. Un número desconocido me escribió: «Estoy aquí. No salgas aún. Te veo». Pensé que era spam, pero segundos después llegó otro: «Perdona el retraso, amor». Respondí simple: «Te equivocas de persona». Y allí debería haber terminado. Pero no terminó. Él envió un audio. Su voz. Dios, su voz tenía esa mezcla de seguridad y cansancio que me atravesó. «Ah, lo siento, creo que me equivoqué de número». «¡Qué vergüenza!». Le respondí solo por educación. No sé por qué seguí. No sé por qué él también. Nuestra conversación duró 3 horas ese día. Al día siguiente, 2 más. Al tercero ya sabía cómo tomaba el café, qué música odiaba, a qué le tenía miedo. Y él sabía cosas mías que hacía años nadie me preguntaba. No sé en qué momento exacto cruzamos la frontera entre lo inocente y lo prohibido. Pero lo sentí. Sentí como mi corazón empezaba a acelerarse cada vez que vibraba el móvil. Sentí como dejaba de escuchar a Daniel durante la cena porque mi mente estaba con aquel desconocido que escribía, como si me hubiera conocido toda la vida. Me dijo que se llamaba Mateo. Que era arquitecto. Que estaba saliendo de una relación difícil. Que yo le hacía sentir acompañado. Y yo le hacía sentir más vivo que todo lo que había sentido en años. La primera vez que quedamos fue un accidente. Literalmente. Él estaba cerca de mi barrio, se le había roto el coche y me escribió como si fuera lo más natural del mundo. «Podríamos vernos 5 minutos. Solo para que mi voz y la tuya tengan cuerpo». No sé qué demonios me pasó, pero salí sin pensarlo. Con el corazón golpeándome en el pecho. Me acerqué a él y cuando me miró, me reconoció como si me hubiera estado esperando desde siempre. Los encuentros se volvieron más frecuentes. Un café rápido aquí, una caminata corta allá. Nunca hubo prisas. Había conexión. Una conexión que me daba miedo admitir. Él tocaba mi mano como si yo fuera algo frágil. No recuerdo la última vez que Daniel me tocó así. O la última vez que me miró con hambre, no solo con cariño automático de esposo cansado. La primera vez que besé a Mateo fue en un aparcamiento vacío. Estábamos hablando de cualquier tontería y de pronto él me dijo en voz baja: «No sabes cuánto he querido hacer esto». Y me besó como si quisiera memorizarme. Yo debería haberme apartado. Pero no lo hice. Lo busqué más. Lo quise más. Y cuando volví a casa, con los labios ardiendo, mi marido me preguntó si había comprado detergente. Ese fue el momento exacto en el que supe que estaba perdida. La relación con Mateo crecía en silencio, entre mensajes borrados y llamadas cortas en el coche. Yo vivía 2 vidas, una donde era la esposa correcta, otra donde era la mujer que dejaba que alguien la desnudara con solo una frase. Él me decía: «No te enamores», pero lo decía con esa voz que contradice las palabras. Y yo, idiota, ya estaba enamorada. La tensión empezó cuando Mateo comenzó a comportarse extraño. Cambiaba de tema, evitaba hablar de su pasado, revisaba nervioso su reloj. Un día, en mitad de un abrazo, noté que su respiración temblaba. «¿Qué pasa?», pregunté. «Nada, solo, no quiero perderte». Aquella frase debió hacerme feliz.
pero sonó como una advertencia. El clímax llegó una tarde de lluvia, cuando Daniel llegó antes del trabajo, empapado, con un rostro que yo no le recordaba. No gritó. No preguntó. Solo dejó mi móvil sobre la mesa. Abierto. En una conversación con Mateo. Mi conversación con Mateo. Dijo, no sabía que todavía podías hablarle así a alguien. Mi mundo se derrumbó. Quise explicarle. Quise inventar. Quise llorar. Pero él no quería escuchar. Solo dijo, no voy a hacerte daño. No voy a gritar. Pero quiero la verdad. Y yo no pude dársela completa. Ni siquiera a él. Porque lo que él no sabía era que Mateo llevaba días distante, porque se estaba preparando para decirme algo. Esa misma noche, después de que Daniel se fuera a dormir al sofá, Mateo me pidió hablar en persona. Fui. Temblando. Con el corazón a punto de explotar. Él estaba pálido. Silencioso. Me dijo, perdóname, no supe cómo decirte esto antes. Y entonces lo soltó. La verdad que me arrancó el aire. Mateo sabía quién era yo antes de escribirme. Nunca hubo un error de número. Él sabía mi nombre. Sabía que estaba casada. Sabía con quién. Porque había trabajado con Daniel años atrás. Y lo odiaba. Odiaba cómo le hablaba a la gente. Odiaba su soberbia. Odiaba cómo siempre parecía ganar. Y cuando me vio en una foto vieja de una fiesta de la empresa, supo que yo era su esposa. Empezó todo con curiosidad. Luego con intención. Pero en el camino, dijo él, me enamoré de verdad. Me sentí usada. Engañada. Como parte de una venganza que nunca pedí. Pero también sentí algo peor, sentí que parte de mí quería creerle. Porque lo que vivimos no pudo haber sido solo un plan. Y ahora estoy aquí, con dos hombres que me han roto de formas distintas. Mateo, con su verdad tardía. Daniel, con su silencio que duele más que cualquier grito. Todo lo que yo creía que controlaba, se me escapó entre los dedos, no dormí esa noche. Me quedé sentada en el coche, con la lluvia golpeando el techo como si quisiera atravesarlo, mientras las palabras de Mateo seguían repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Nunca fue un error, yo te busqué. Sentí asco. Sentí deseo. Sentí rabia. Sentí, todo al mismo tiempo, como si mi cuerpo no pudiera decidir qué emoción tenía derecho a ocuparme primero. Cuando volví a casa, Daniel ya no estaba en el sofá. Su manta seguía allí, su almohada hundida en el mismo lugar, pero él se había ido. Supe, sin necesidad de mirar el móvil, que no había salido a trabajar temprano. Él nunca hacía eso sin avisar. Caminé por la casa, buscando señales de que me hubiera dejado definitivamente, pero no encontraba nada salvo el silencio. Y el silencio, cuando te sientes culpable, pesa más que cualquier reproche. Intenté llamarlo. No respondió. Le escribí, necesitamos hablar. Nada. Por favor. Nada. Cada minuto sin respuesta era como un hilo tirando de mis costillas. Mateo me escribió también, pero no tuve fuerzas para abrir sus mensajes. Lo único que deseaba era desaparecer, hundirme en la bañera y convertirme en alguien que no hubiera tomado cada una de las decisiones que me trajeron hasta aquí. Pero el mundo no te deja desaparecer cuando más lo necesitas. Al mediodía, Daniel volvió. Entró sin ruido, como si temiera que cada sonido pudiera romperme. Yo estaba en la mesa, sin comer, sin moverme. Cuando lo vi, me levanté de golpe, pero él levantó la mano. No quiero hablar ahora, dijo con esa voz baja que siempre usaba cuando se había decepcionado profundamente, pero no quería herir. Esa voz siempre me destruía. Daniel, por favor. No fue como tú crees. Se rió. Una risa pequeña, rota. ¿Y cómo fue? ¿Qué versión de tu traición quieres que elija? ¿La romántica, la espontánea, la accidental? Quise acercarme, pero él dio un paso atrás. Ese gesto, ese simple movimiento, me atravesó como un cuchillo.
Nunca en 11 años Daniel se había apartado de mí. No lo planeé, dije, apenas un susurro. No sabía quién era él al principio. No sabía. ¿No sabías o no querías saber? Caí en la silla. Me cubrí la cara. Sentía que el aire ya no era mío. Que mi cuerpo tampoco. Daniel respiró profundamente, como si estuviera intentando contener su propio derrumbe. Me voy un tiempo. No sé cuánto. Pero no puedo quedarme aquí ahora. No puedo mirarte y ver a otro en tu boca. Salió con una pequeña mochila. Cerró la puerta con suavidad, como si incluso al irse quisiera evitar hacerme daño. Y eso dolió aún más. Porque yo sabía que él me amaba. Y yo había sido la que rompió todo primero. Pasé las horas siguientes sin moverme. Apenas podía pensar. No sé cuándo abrí finalmente los mensajes de Mateo. Había 5, luego 8, luego 11. Necesito verte. No quise herirte. No sabía que él iba a enterarse así. Por favor, escúchame. Te amo. Y el último, estoy afuera. Me asomé por la ventana y allí estaba él, apoyado contra su coche. Mojado. Palideciendo bajo la lluvia. Con esa expresión que mezclaba culpa con necesidad. Sentí un latigazo en el pecho. Porque a pesar de haberme usado para una especie de ajuste de cuentas, él era el único que había encendido algo en mí que llevaba muerto años. Bajé. Cuando me vio, dio un paso hacia mí, pero yo levanté la mano esta vez. No te acerques. Necesito explicarte. Ya lo hiciste anoche. No todo. Apreté los dientes. No quería que siguiera hablando. No quería que sus palabras siguieran envenenándome, pero también quería saberlo todo. Habla. Mateo se pasó una mano por el cabello mojado. Sí, empecé sabiendo quién eras. Y sí, quise acercarme para entender por qué él tenía una vida tan perfecta cuando siempre pisoteaba a todos en el camino. Pero nunca pensé que tú fueras así. Así como, escupí. Tan sola. Me dolió más que cualquier insulto. Porque era verdad. Yo había sido un terreno fértil para cualquier conexión, por mínima que fuera. Y él lo aprovechó. No soy tu víctima, Mateo, dije. No. Pero tampoco eres su sombra. Di un paso atrás. Su sombra. Esa frase me cayó como agua helada en la garganta. ¿Qué? ¿Qué sabes tú de mí? Hubo un silencio largo. Insoportable. Más de lo que debería, dijo por fin. Y más de lo que él te contó. Mi piel se erizó. ¿Qué insinúas? Mateo bajó la mirada. Tenía ese gesto que ponen las personas cuando dicen una verdad que puede romper a alguien. Daniel no es tan inocente como crees. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. No quería oírlo. No debía oírlo. Pero ya era demasiado tarde. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Que tu marido tampoco fue fiel. Y que la mujer con la que estaba es la razón por la que yo supe quién eras. Me faltó el aire. ¿Daniel me engañó? Mateo levantó la vista y me miró con algo entre pena y rabia. No solo te engañó. Te engañó con mi ex. La lluvia dejó de sonar. El mundo dejó de moverse. Todo se detuvo. Mi marido. Su ex. Y yo, atrapada en el cruce de dos traiciones que no sabía que estaban conectadas desde antes de que todo empezara. Y en ese instante entendí que mi historia no había sido un accidente. Ni un error. Ni siquiera una traición en un solo sentido. Era una cadena. Una red invisible. Un círculo perfecto de infidelidades que llevaba años formándose y que finalmente había explotado sobre mí. Y lo peor es que no sabía si tenía fuerzas para oír el resto. Sentí que el aire se volvía más denso, casi irrespirable, como si cada palabra que Mateo había dicho acabara de desplazar el oxígeno dentro de mis pulmones. Mi marido me engañó. Con la ex de mi amante. ¿Cómo se supone que debía procesar algo así?
¿Cómo se supone que debía sostenerme en pie? Mateo seguía delante de mí, mojado, temblando, esperando mi reacción. Yo no sabía si quería golpearlo, abrazarlo o desaparecer en la nada. Abrí la boca varias veces antes de lograr articular un sonido. Explícate, dije finalmente, con un hilo de voz. Estuvieron juntos hace más de un año, respondió él sin rodeos, como si cada palabra fuera un clavo. La relación terminó mal. Muy mal. Ella quedó rota por eso. Yo también. Y cuando la escuché decir el nombre de tu marido, cuando vi sus mensajes, supe que tenía que saber quién eras tú. ¿Qué tipo de mujer podía estar con alguien como él? Sentí que cada músculo de mi cuerpo se tensaba. No podía imaginar a Daniel traicionándome. No así. No con alguien tan cerca de esta historia torcida. ¿Y por eso te acercaste a mí?, pregunté con una mezcla de repulsión y tristeza. ¿Como parte de algún experimento emocional, venganza, curiosidad macabra? Mateo cerró los ojos un segundo. Como si la verdad le pesara. Al principio sí. Y lo odio. Pero después dejé de buscar respuestas sobre él. Y empecé a buscarlas en ti. No digas eso, murmuré, pero era un ruego, no una orden. Es la verdad. Nunca había conocido a alguien que pudiera hacerme sentir tan visto. Me llevé las manos al rostro. Sentía la piel caliente, la garganta estrangulada por emociones que chocaban unas contra otras como olas chocando contra rocas. Pero si sabías que él me engañó, ¿por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con rabia contenida. Porque pensé que si lo hacías por tus propios motivos, si tú y yo nos encontrábamos por necesidad real, todo sería más genuino. Más verdadero. Y así fue. Negué con la cabeza. No sabía si llorar o gritar. ¿Más verdadero? Mateo, me mentiste desde el primer mensaje. No te mentí sobre lo que sentí, respondió, dando un paso hacia mí, aunque yo retrocedí al instante. Eso fue lo único de todo esto que nunca estuvo calculado. Me quedé quieta, paralizada. La lluvia había amainado, pero dentro de mí seguía cayendo un diluvio. Quiero que te vayas, susurré finalmente. No hasta que me escuches. Ya te escuché. Te falta lo peor. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué más puede haber? Mateo respiró hondo y dijo algo que me atravesó como un rayo. Daniel no solo te engañó. No fue una aventura aislada. Estuvo con ella mientras tú y yo empezábamos. Y cuando él vio que ella estaba empezando a soltarse, a recuperarse, volvió a buscarla. Me quedé inmóvil. Un frío me recorrió la columna. ¿Qué estás diciendo?, murmuré. ¿Que tu marido no supo de nosotros por casualidad? Que ella le dijo que yo estaba hablando con alguien y él empezó a sospechar. Te revisaba. Te seguía. Te observaba. Desde hace semanas. Sentí el suelo moverse. Un vértigo oscuro. No, murmuré. Daniel nunca haría eso. Mateo levantó la mirada, firme. Lo hacía. Tengo pruebas. Mensajes. Pantallazos. Fechas. No te lo dije antes porque pensé que al final elegirías quedarte con él. Y no quería verte romperte 2 veces. Mis piernas cedieron y me apoyé contra la pared de la entrada. Todo daba vueltas. Todo era demasiado. Daniel me engañó. Daniel volvió con ella. Daniel me vigiló. Daniel sabía. Y actuó como si se enterara por sorpresa. Como si mi traición fuera la primera. Como si él fuera la víctima. De pronto entendí algo que me heló la sangre, quizá la escena de la mañana, su mirada rota, su voz temblorosa. Quizá no era solo dolor. Quizá era teatro. Culpa. Estratégica. Silencio calculado. ¿Por qué y por qué haría eso?, pregunté con voz quebrada. ¿Por qué fingir? Mateo bajó la mirada. Porque Daniel no soporta perder. Ni en el trabajo, ni en la vida, ni en su relación. Y tú eres su mayor victoria. Su trofeo emocional.
Él no te quiere perder. No porque te ame más que a nadie, sino porque sin ti no sabría quién es. Las palabras me desarmaron. Me destrozaron. Así que todo esto, fue una guerra entre ustedes. No, dijo Mateo acercándose un paso, despacio, con cuidado. Fue una guerra entre él y él mismo. Yo solo me crucé en medio. Y tú también. No pude contener las lágrimas. Caían sin permiso, silenciosas, pesadas. Mateo alzó la mano como si fuera a tocar mi mejilla, pero yo la esquivé. No me toques. No ahora. Lo entiendo. Nos quedamos así, frente a frente, como dos ruinas demasiado recientes para saber si valía la pena reconstruir algo. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté finalmente. Porque te lo mereces. Porque aunque te conocí por motivos horribles, tú fuiste lo único limpio que surgió de todo esto. Sentí un nudo en la garganta. Necesito estar sola. Mateo asintió. Se dio la vuelta. Caminó hacia su coche. Pero antes de entrar, dijo: hay algo más. Algo que deberías saber. Pero no te lo diré hoy. No así. Cuando estés lista, te lo cuento. Te lo prometo. Y se fue. Yo me quedé allí, bajo el cielo gris, con el mundo del revés, con la verdad atravesándome como un hilo de fuego. Daniel me engañó primero. Yo le engañé después. Mateo nos enlazó a los dos. Ella estuvo en el centro. Y una parte de la historia todavía falta. Y yo ya no sé a quién temerle más. A Mateo. A Daniel. A ella. O a mí misma. No dormí en toda la noche. Caminé por la casa como un fantasma, con la sensación de que cada pared susurraba mi nombre mezclado con mentiras que yo misma había permitido crecer. Miraba el sofá vacío donde Daniel había dormido la noche anterior y sentía un hueco en el pecho que no sabía si era amor, culpa o simplemente costumbre. Una costumbre rota. Por la mañana, mientras el sol apenas teñía el salón de un gris pálido, escuché la puerta. Daniel entró con el mismo silencio con el que se había ido. Llevaba la misma ropa del día anterior. Ojeras profundas. Un cansancio raro, como si hubiera llorado en un coche ajeno. Me quedé de pie, sin moverme. Él tampoco habló. Hubo un minuto entero donde solo existió nuestra respiración, entrecortada, como si ambos tuviéramos miedo de ser los primeros en romper esa frágil burbuja. Tenemos que hablar, dijo él finalmente. Lo dije al mismo tiempo. Y eso solo hizo que algo dentro de mí se quebrara un poco más. Empieza tú, murmuró él, quitándose la chaqueta, dejándola caer en el respaldo de la silla. Quiero escucharte. Respiré hondo. Miré sus manos. Su cara. Su boca. La boca que había besado tantas veces sin preguntarme nunca quién era él realmente, debajo de su calma calculada. Sé que me engañaste, dije finalmente. Su cuerpo se tensó, pero su rostro apenas se movió. ¿Eso te dijo él? Eso y más. Daniel sonrió. Una sonrisa pequeña. Vacía. Peligrosa, de algún modo. Así que ya te contó su versión. Se acercó un poco. No lo suficiente para invadirme, pero sí para hacerse presente. ¿Y tú le creíste? Quise decir no, pero mi silencio lo dijo todo. Daniel apartó la mirada, como quien oye una noticia esperada pero igual dolorosa. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo en voz baja. Que sí. La engañé. Pero no como él quiere que creas. No fue amor. No fue pasión. Fue una forma de sentirme vivo cuando tú ya no estabas conmigo. Porque hace tiempo que no estabas. Me quedé helada. Eso no lo justifica, dije. No. Pero tampoco justifica lo que tú hiciste después. Sentí un golpe en el estómago. No por la frase, sino por la calma con la que la dijo. Fría. Precisa. Como si hubiera ensayado cada palabra antes de entrar. Daniel, ¿me estabas vigilando? No respondió de inmediato.
Y ese silencio fue la respuesta más clara de todas. Quería saber en qué momento te había perdido, dijo finalmente. Y cuando me di cuenta de que había alguien más, alguien con quien sonreías como ya no sonreías conmigo, me rompí. Pero no lo demostré. Porque tú siempre dices que odias el drama. Miré sus ojos. No había lágrimas. No había rabia. Solo un cansancio profundo, resignado, como quien ha aceptado una derrota antes incluso de escuchar el resultado. Ese hombre. Mateo, continuó él, es peligroso. No porque sea violento. Sino porque vive para las historias. Para inventarlas. Para creerlas. Se convence de que las cosas son como él quiere. Y tú te convertiste en su narrativa perfecta. Me dijo que tú volviste con su ex, susurré. Daniel soltó una risa amarga. Sí. Volví con ella. Pero no por amor. Fue ella la que vino a mí. Me buscó. Llorando. Diciendo que él la había manipulado, usado, arrastrado por celos. Y cuando tú empezaste a actuar diferente, cuando te vi tan lejos, pensé que tal vez ella tenía razón. Que él estaba jugando contigo como había jugado con ella. Mi corazón latió fuerte. Desordenado. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo contaste tú? Daniel se pasó la mano por el rostro, agotado. Porque pensé que si te lo decía, ibas a pensar que era una excusa para esconder mi traición. Y sí, te traicioné. Lo acepto. Pero él no es el salvador que tú crees. Él no llegó a tu vida por amor. Llegó por obsesión. Llegó porque necesitaba una historia donde no fuera el villano. Cerré los ojos. Todo giraba. Dos versiones. Dos verdades. Dos traiciones que se reflejaban una en la otra como espejos rotos. Hay algo que debes leer, dijo Daniel. Sacó el móvil. Me lo tendió. Un mensaje. Un mensaje de ella. La ex de Mateo. Un párrafo largo. Desordenado. Dolido. Pero claro como un latigazo. Él no te quiere. Te estudia. Te colecciona. Como a mí. Todo lo que te dice ya lo dijo antes, palabra por palabra. Ten cuidado. No te conviertas en su nueva cicatriz. Mis manos temblaban. El texto parecía arder en la pantalla. Él me enseñó este mensaje cuando volvió conmigo, dijo Daniel. Y yo lo ignoré. Hasta que te vi a ti. Hasta que entendí que él estaba repitiendo el patrón. Me senté. No tenía fuerza para mantenerme en pie. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. ¿A quién le creo? Daniel se inclinó un poco. No para tocarme. Solo para que lo escuchara bien. No tienes que creerle a ninguno de los dos. Por primera vez en años, créete a ti. Levanté la mirada. Él tenía los ojos rojos. No de llanto reciente, sino de noches acumuladas sin dormir. No te estoy pidiendo que vuelvas conmigo, dijo despacio. Solo, no permitas que un hombre te destruya para arreglar sus propios traumas. Ni él. Ni yo. Y entonces entendí algo que no había querido ver. No necesitaba elegir entre ellos. Necesitaba elegir salir de esa guerra que nunca me perteneció. Esa misma tarde, apagué el móvil. Guardé mis cosas. Llamé a una amiga que no veía desde hacía meses. Le dije que necesitaba un lugar para estar unos días. Me miré al espejo antes de salir. No era la misma mujer que había comenzado esta historia. Había perdido. Había amado. Había mentido. Había sido utilizada. Pero también había despertado. Y al cerrar la puerta detrás de mí, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable. Me sentí libre. Dime,